todos, facilitador. Mi nombre es Jordi Luis Núñez. En esta ocasión estaremos presentando nuestro tema. El que elegimos fue CSS y les dejo con mi compañero. Mi nombre es José Ramón Herrera Sánchez. Entonces comencemos. Vamos a introducir con lo que es el tema del CSS. Vamos a ver qué es. El CSS, o traducido al español como hojas de estilo en cascada, es un lenguaje de diseño que se utiliza para controlar la apariencia y el diseño de un sitio web. Mientras HTML define la estructura del contenido, ya sea texto, imágenes, enlaces. CSS permite dar estilo a estos elementos como colores, tamaños, fuentes y distribución en la página. Hablando sobre la breve historia del CSS, se remonta al año 1996 con el CS1, que es publicado por el World Wide Web Consortium. Este permitía agregar estilos básicos con colores, como colores y fuentes. En 1998, CS2 introduce características avanzadas como posicionamiento absoluto y relativo y soporte para diferentes tipos de medios, ya sea pantallas, impresión, etc. Y contamos con el también CSS3, que salió en el 1999, sigue así mismo hasta el presente. Con este se introdujeron mejoras significativas como animaciones, transiciones, diseños responsivos y soporte para diseños más complejos. Hablando un poco también sobre la importancia de CSS en el desarrollo web, este nos dice que mejora la apariencia visual, transforma una página básica en un diseño atractivo y profesional, facilita el mantenimiento, que con estos estilos externos podemos cambiar el diseño de múltiples páginas editando un solo archivo CSS. También optimiza la accesibilidad, que esta nos permite personalizar sitios para diferentes dispositivos móviles, tabletas, de escritorio y usuarios con discapacidades visuales. También aumenta la eficiencia, reduce el tamaño del HTML al manejar los estilos de forma separada, mejorando así la velocidad de carga. También tenemos los tipos de CSS, en este caso CSS en línea, que este consiste en escribir estilos directamente dentro de la etiqueta HTML utilizando el atributo style. Dentro de sus ventajas tenemos que es fácil y rápido de aplicar a elementos individuales. También es útil para realizar pequeños ajustes o pruebas rápidas. Dentro de sus desventajas tenemos que dificulta el mantenimiento ya que los estilos están mezclados con el HTML, no es reutilizable para otros elementos y también incrementa el tamaño del código haciéndolo menos legible. Entre los tipos de CSS también tenemos el CSS interno o incrustado, que nos dice que los estilos se escriben dentro de una etiqueta style ubicado en la sección head del documento HTML. Sus ventajas: tenemos que los estilos se centralizan en un solo lugar dentro del archivo HTML. También facilita el diseño de páginas pequeñas o prototipos rápidos. Y entre sus desventajas es que no es reutilizable para múltiples páginas. Contamos también con el CSS externo, que se utiliza un archivo separado con extensión .css para definir los estilos, que luego se vincula con el documento HTML mediante la etiqueta link en el head. Entre sus ventajas está que separa el contenido del diseño, mejorando la organización. También facilita la reutilización de estilos en múltiples páginas. Simplifica el mantenimiento al centralizar los estilos.
entre sus desventajas es que depende de la correcta vinculación del archivo CSS. Si se elimina o no se encuentra, los estilos no se aplicarán. También puede incrementar ligeramente el tiempo de carga inicial, ya que requiere otra solicitud HTTP para cargar el archivo CSS. Dentro de los selectores en CSS, tenemos que los selectores son fundamentales ya que permiten seleccionar y aplicar estilos a los elementos HTML. Existen diferentes tipos de selectores que se pueden utilizar dependiendo de la necesidad. Entre estos tenemos los selectores básicos, elemento, clase, ID. Estos son los más simples y comunes. En el selector del tipo elemento, aplica estilo a todos los elementos de un tipo específico. Dentro del selector de clase, este se utiliza para aplicar estilos a elementos con una clase específica, utilizando el símbolo antes del nombre de la clase. Dentro del selector de ID, este aplica estilos a un elemento con un ID único, utilizando el símbolo hashtag antes del nombre del ID. Dentro de los selectores avanzados, tenemos agrupados, descendientes, hermanos. Estos permiten aplicar estilos a combinaciones de elementos. También está selector de grupos, que este aplica el mismo estilo a múltiples elementos. También está selector descendiente, que este selecciona elementos que están dentro de un contenedor específico. Y por último, en este apartado tenemos el selector hijo directo. Este selecciona solo los elementos hijos inmediatos de un contenedor, usando mayor que. Tenemos las pseudoclases y los pseudoelementos. Entre las pseudoclases nos dice que permiten aplicar estilos a elementos en estado específico. Entre las pseudoclases tenemos hover, que es cuando el cursor está sobre el elemento. Ejemplo, que cambie de color los enlaces al pasar el cursor sobre ellos. Tenemos nthchild, que selecciona elementos según su posición. Un ejemplo de esto es que cambia el fondo de las filas impares de una tabla. Entre los pseudoelementos tenemos que permiten aplicar estilos a partes específicas de un elemento. Tenemos el before, que agrega contenido antes de un elemento. Ejemplo, agregar un emoji antes de cada encabezado. Tenemos el after, que agrega contenido después de un elemento. Ejemplo de este es agregar un símbolo de verificación al final de cada párrafo. Tenemos las propiedades esenciales en CSS. CSS proporciona una amplia gama de propiedades que permite modificar el estilo y diseño de los elementos HTML. Acá abordaremos las propiedades más utilizadas, organizadas por categoría. Tenemos el estilo de texto, color, fuente, tamaño, espaciado. Entre las propiedades del texto es que controla la apariencia de este, como el tamaño, el color y el estilo. Un ejemplo de este puede ser color, que define el color del texto, font size, que cambia el tamaño de la fuente, font family, que especifica la fuente del texto, text align, que alinea el texto horizontalmente, y text decoration, que modifica los estilos de subrayado, tachado, etc. También tenemos el estilo de cajas, márgenes, bordes, padding, fondo. Estos permiten personalizar el color, las imágenes y otros aspectos del fondo. Tenemos background color, que este cambia el color del fondo. También tenemos background image,
que aplica una imagen de fondo. También background repeat, controla si la imagen de fondo se repite. También tenemos propiedades de tamaño y espacio, que define las dimensiones y los márgenes de los elementos. También width y height, estos especifican el ancho y el alto de un elemento. También tenemos margin, que este controla el espacio externo, márgenes de un elemento. También tenemos padding, que este controla el espacio interno de un elemento. También tenemos propiedades del borde, que estos permiten personalizar los bordes de los elementos. También tenemos border, que este define el estilo, el ancho y el color del borde. También está border radius, que este redondea las esquinas del borde. Dentro de las propiedades de posicionamiento tenemos relativo, absoluto, fijo y sticky. Estos controlan cómo los elementos se muestran y posicionan en la página. Display. Este especifica el comportamiento de visualización de un elemento. Y en position define la posición de un elemento. Ahora vamos con el tema del CSS y la web responsive. La web responsive es un enfoque de diseño que permite que las páginas web se adapten de manera óptima a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. CSS juega un papel crucial en la implementación de este tipo de diseño al proporcionar herramientas y técnicas que permiten ajustar la apariencia de los sitios web según el dispositivo utilizado. En materia, ¿qué es el diseño web responsive? El diseño web responsive nos dice que busca crear páginas web que ofrezcan una experiencia de usuario consistente, independientemente de si se accede desde un ordenador de escritorio, una tablet o un teléfono móvil. Esto incluye adaptaciones en el tamaño de las fuentes, la disposición de los elementos, las imágenes y el contenido multimedia. ¿Cómo CSS hace posible la web responsive? Bueno, pues proporciona varias herramientas y técnicas que permiten implementar un diseño adaptable. Entre las más destacadas se encuentran las medias queries. Las medias queries permiten aplicar estilos específicos según las características del dispositivo, como el ancho de la pantalla, por ejemplo. Cambiar la disposición de columnas a filas en pantallas pequeñas. También ocultar ciertos elementos en dispositivos móviles. Otra parte sería unidades de medida flexibles, que estas, en lugar de usar unidades fijas como píxeles, en CSS se permite usar unidades relativas como porcentajes de por ciento, en, ren, y unidades basadas en la vista, como VH, VW. Esto ayuda a que los elementos se ajusten proporcionalmente al tamaño de la pantalla. Tenemos también lo que son los diseños de rejilla y flexbox. Entre estos tenemos el Grid Layout, que facilita la creación de diseños basados en cuadrículas que pueden reorganizarse en función del espacio disponible. También los Flexbox, que proporcionan un sistema flexible para alinear y distribuir elementos dentro de un contenedor, adaptándose al espacio disponible. También tenemos las imágenes y contenidos multimedia responsivos. CSS permite ajustar automáticamente el tamaño de las imágenes y otros elementos multimedia para que se adapten al ancho del contenedor, utilizando propiedades como max width al 100%. Y también se incluyen acá los frameworks y bibliotecas, aunque no son estrictamente parte de CSS. Frameworks como Bootstrap utilizan CSS y ofrecen clases predefinidas que simplifican la creación de diseños responsivos.
Dentro de las ventajas del diseño Web Responsive con CSS, tenemos que mejora la experiencia del usuario. Los sitios responsivos garantizan una navegación cómoda y atractiva, sin importar el dispositivo utilizado. Otra ventaja sería la optimización para motores de búsquedas. Google prioriza los sitios web responsivos, mejorando su posicionamiento en los resultados de búsqueda. También tenemos reducción de costos y tiempo, que al utilizar un solo diseño adaptable, se evita la necesidad de desarrollar versiones separadas para cada dispositivo. Y por último tenemos preparación para el futuro. Un diseño responsivo asegura que el sitio pueda adaptarse a dispositivos nuevos con tamaños de pantalla variados. Entre los desafíos del diseño responsive tenemos principalmente tres, que son el tiempo de desarrollo inicial. Crear un diseño web responsivo bien hecho puede requerir más tiempo al principio, especialmente el ajustar los estilos para múltiples dispositivos. Otro desafío es pruebas extensivas, que es necesario probar el diseño en una variedad de dispositivos y navegadores para garantizar que funcione correctamente en todos ellos. El otro desafío que tenemos acá es el rendimiento en dispositivos antiguos. Algunos dispositivos más antiguos pueden tener problemas para manejar ciertas técnicas avanzadas de CSS usadas en diseño responsivo. Otro tema que tenemos es las animaciones y transiciones en CSS, que permiten añadir dinamismo y atractivo visual a los sitios web mediante animaciones y transiciones. Estas características mejoran la experiencia del usuario al crear efectos fluidos y atractivos sin necesidad de usar JavaScript. Dentro de las transiciones en CSS, también tenemos que estas nos permiten modificar el estilo de un elemento de manera gradual cuando ocurre un cambio en su estado, como al pasar el cursor sobre él. También está la propiedad clave, transition. Entre los componentes principales tenemos propiedad a animar, entre estos están el color, la opacidad, etc. Duración del efecto, entre 1 segundo, 500 milisegundos. También tenemos la curva de tiempo, easy o lineal. También tenemos el retraso opcional, delay. Un ejemplo de esto sería un botón que cambia de color suavemente al interactuar. Dentro de las animaciones en CSS, tenemos las animaciones que permiten crear cambios más complejos y controlados en los estilos de un elemento, utilizando la propiedad animation, y las reglas keyframes. Componentes principales de esta: nombre de la animación, duración, curva de tiempo, número de repeticiones y estado inicial y final. Definición de cuadros clave, keyframes, para especificar el comportamiento en diferentes etapas. Diferencias claves de esta: las transiciones dependen de un cambio en el estado del elemento, como hover o clic, y las animaciones son independientes y pueden repetirse o ejecutarse automáticamente al cargar la página. Entre sus usos comunes son realzar las interacciones del usuario con botones, menús, crear efectos de desplazamiento y apariciones graduales, contar historias visuales o guiar la atención del usuario hacia elementos claves. Esto proporciona un enfoque sencillo y eficiente para implementar estos efectos, contribuyendo a una experiencia web más atractiva y moderna. Dentro de las buenas prácticas con CSS, tenemos que trabajar con CSS de manera organizada y eficiente. Es esencial para crear sitios web bien estructurados y fáciles de mantener. Una buena práctica es mantener el código organizado mediante comentarios y agrupando estilos relacionados, lo que facilita su comprensión y modificación. Además, es recomendable escribir selectores simples y reutilizables
evitando selectores excesivamente específicos que puedan complicar el mantenimiento. El uso de clases es preferible al de IDs para aplicar estilos, ya que las clases ofrecen mayor flexibilidad y evitan problemas de especificidad. También es importante minimizar el uso de estilos en línea, centralizando los estilos en archivos CSS para un mejor control. Una convención de nomenclatura coherente como BEN, Block Element Modifier, ayuda a mantener la claridad del código, especialmente en proyectos grandes. Por otro lado, optimizar las propiedades y valores evitando redundancias y utilizando formas abreviadas contribuye a reducir el tamaño del archivo CSS. Dividir los estilos en múltiples archivos según su funcionalidad y probarlos en diferentes navegadores y dispositivos. Esto asegura consistencia y compatibilidad. También el uso de preprocesadores y autoprefixes facilita la escritura y gestión del CSS, mientras que comprimir el archivo antes de publicarlo mejora la velocidad de carga del sitio web. Estas prácticas no solo mejoran la calidad del código, sino que también garantizan una experiencia de usuario más fluida y un diseño más profesional. CSS es una herramienta fundamental para el diseño y la presentación visual de los sitios web. Como vimos, hemos explorado su importancia, herramientas claves y cómo su correcta aplicación contribuye a experiencias de usuario atractivas y funcionales, desde el uso de transiciones y animaciones hasta la implementación del diseño web responsivo. CSS ofrece una amplia gama de posibilidades para mejorar la interacción con el usuario. Sin embargo, como cualquier tecnología, es bueno seguir buenas prácticas para garantizar que el código sea limpio, eficiente y fácil de entender. Esto no solo mejorará la calidad de nuestro producto final, sino que también nos facilitará el trabajo en equipo y la actualización del diseño a lo largo del tiempo. En conclusión, dominar CSS es esencial para cualquier desarrollador web. Esto siempre debemos tomarlo en cuenta, ya que su capacidad para transformar el diseño de un sitio y mejorar la experiencia del usuario lo convierte en una herramienta indispensable en el desarrollo web moderno. Esto fue todo de nuestra parte, muchas gracias y esperamos que los temas hayan quedado claros. Esto fue todo de nuestra parte, esperemos y hayamos cumplido con los requisitos del facilitador.